Vamos a buscar en nuestras Biblias, allí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Y es un versículo muy especial. Acuérdense que estamos estudiando el tema del anticristo. Es un tema complejo y difícil si lo queremos hacer difícil. Pero cuando analicemos la Biblia, vamos a observar que el tema no es tan complicado. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a entender lo que esto significa. Nosotros no estamos buscando una posición denominacional, estamos buscando una posición bíblica, porque yo creo que la Biblia está dada por el Señor para que todos aprendamos de ella. Así que ninguna denominación tiene potestad sobre la Escritura, en eso todos los evangélicos estamos de acuerdo. Dice aquí, hijitos, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Por eso conocemos que es el último tiempo. Gracias por tu palabra leída. Bendícela en nuestro corazón. Fructifícala en nuestra mente. Oramos así dándote las gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Entonces, hermanos, recordemos que en la clase anterior estuvimos precisamente poniendo de manifiesto este aspecto tan importante, porque en ocasiones pensamos que el anticristo es un tema más bien para el futuro y nos olvidamos de los orígenes. Y además de ser una regla de hermenéutica, porque la hermenéutica enseña que nosotros debemos ir al primer texto donde se trata cualquier tema, porque a partir de ahí podemos nosotros tener una comprensión adecuada, correcta, de lo que sobre esa primera raíz se está tratando de enseñar a las generaciones venideras. Entonces, hermanos, el tema del anticristo es un tema que muy pocas veces nosotros escuchamos que se trata, y en ocasiones no se enseña de la manera que la palabra del Señor enseña, de una manera precisa. Entonces, en la clase anterior, aunque no vamos a repetirlo, pero en la clase anterior hablamos de que el origen del anticristo comienza en el mismo ministerio de Jesús, en el mismo ministerio de Jesucristo. ¿Cómo nosotros lo podemos identificar? ¿Cómo nosotros lo podemos entender? Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6 y los versículos los versículos que analizamos desde el 39 hasta el 68, que no lo vamos a leer ahora para no, ya lo hicimos en la clase anterior, pero sí hay un relato claro acerca de lo que estaba sucediendo. Cuando Cristo habló acerca de que Él era el pan vivo que descendió del cielo, cuando Cristo habló de que Él era el pan de vida, que había que comer su cuerpo, que había que tomar su sangre, aquellos que le estaban escuchando, que eran sus discípulos, dijeron: ¿cómo puede este darnos a comer su sangre? En versículo 52. Es decir, el Señor exponiendo a su vida, exponiendo su ministerio, exponiendo la proyección de la obra que Él estaba dando, ya comenzaron aquellos primeros discípulos a cuestionar lo que el Señor estaba diciendo. Dice en el versículo 60, dura palabra es esta. Es decir, que son frases que van ilustrando el desacuerdo que había entre esas personas y lo que el Señor estaba diciendo. Es decir, que no olvidemos que la palabra anticristo, ¿qué significa? Es que está contra Cristo, es el que se antepone a Cristo, es el que no acepta el mensaje de Cristo ni su persona. Es decir, que todas esas personas que usted lo ve rebeldes contra Dios y contra el Evangelio y contra la sana doctrina, ya están calificando para el grupo de aquellos que son anticristos. Porque aquí dice Juan
que oíste que viene el anticristo, porque va a venir una persona, va a venir un personaje que es el anticristo, que Pablo le llama el inicuo. Recuerdan, Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, Pablo le habla que es el inicuo que viene por respaldo, viene por el apoyo del mismo Satanás. Es decir, que es un opositor a Cristo, un opositor a su obra, un opositor a su persona, es un opositor a las enseñanzas, a la doctrina que él... Entonces, en el mismo inicio del ministerio de Cristo observamos, dice en el versículo 61, la frase dice, murmuraron. Es decir, ¿qué quiere decir murmurar? Dice que hablaron como bajito. Murmurar quiere decir hablar entre los dientes. O sea, cuando tú quieres que una persona no oiga lo que dice, tú lo dices bajito. Entonces eso es murmurar, porque nosotros debemos caracterizarnos por hablar alto y claro, que todo el mundo entienda lo que el Evangelio enseña. Entonces, esas tres expresiones que están en estos tres versículos ponen de manifiesto que ahí es donde comienza, ahí es donde se inicia el ministerio o el desarrollo de la labor del anticristo o el espíritu del anticristo. Por eso el Señor usa una palabra muy interesante que quisiera no pasarla por alto. En el versículo 36 del capítulo 6 de Juan dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Eso cuando yo lo leí, ¿cuántas veces uno ha leído el Evangelio de Juan? Yo dije, aquí el Señor está diciendo que estos discípulos lo vieron, pero dice, no creyeron. Ustedes recuerdan cuando el Señor le dijo a Tomás, bienaventurado Tomás, porque viste y creíste. Entonces uno cree y uno dice, bueno, todo el que ve cree. Hay un adagio callejero que dice, ve para creer. Entonces, no siempre es así. Porque la sutileza de Satanás es tan grande que ellos viendo a Cristo, observando las palabras de Cristo, porque acuérdense, siempre hemos enseñado que más importante que lo que Cristo dijo, más importante que lo que Cristo hizo, es el mismo Cristo. Porque nada de lo que Él dijo y nada de lo que Él hizo era posible si no fuera por lo que Él es. Que Él es el gran yo soy, que Él es la verdad, que Él es el Dios eterno, que Él es el sublime, el gran yo soy, del que habla aún el Antiguo Testamento. Algún amén se nos escapa por ahí, ¿verdad? Así que aquellas personas, dice el Señor, ustedes ven y no creen. Y cuando Él le dijo a Tomás, bienaventurado porque vistes y creíste. Somos bienaventurados. Tomás, ante la evidencia, creyó. ¿Y cómo dijo Tomás? Dice que se arrodilló y dijo, Señor mío y Dios mío. Es decir, que usó el término de propiedad, ¿no? De sentido de pertenencia. Entonces, los que hemos hecho eso, los que tenemos ese concepto de pertenencia bien definido, yo creo que Jesucristo es mi Dios. Yo creo que Jesucristo es mi Salvador. Yo creo que Jesucristo es mi orientador. Yo creo que la palabra es la que me indica el camino que debo seguir. Y cuando voy en el camino indicado, tengo la certeza de que en ese camino Él va conmigo para ayudarme frente a las adversidades, como hemos testificado en la mañana de hoy y como hemos oído testimonios en cultos anteriores. Hemos podido decir y podemos hablar de cuánto Dios nos ayuda cada día de nuestra vida. Amén. Por eso podemos ver y por eso podemos creer. Entonces, lo que nos falta por resolver con Dios, tomemos la decisión de hacerlo, porque nos va a dar la fuerza para hacerlo. Ninguno tiene que tener complejo, ninguno tiene que tener preocupación de que haya algún problema. No, todos nuestros problemas, todas nuestras angustias, todas nuestras batallas interiores, espirituales y de todo tipo, podemos llevarlas confiadamente, porque hay algo en hebreo muy precioso que dice que podemos ir a Él confiadamente. Gloria a Dios. Amén. O sea, ese Dios que el resplandor de su gloria es más grande que todo lo que existe en el mundo, que todos los dioses en el mundo. Ese es Dios santo, sublime, que tiembla. Dice que cuando Moisés llegó a la montaña, dice que Moisés se espantó y tembló, tuvo miedo. Y Moisés era un hombre manso y un hombre al que Dios quiso premiar de una manera muy, muy especial, pero él ante la santidad de Dios tembló. Pero pero Cristo,
Cristo, el sumo sacerdote que nos convenía, nos dio acceso. Podemos acercarnos al Padre por el acceso que el Hijo Jesucristo nos da, porque la ira de Dios se detiene cuando Cristo le muestra al Padre que tú confiaste, que tú creíste en el milagro que Él hizo en la cruz para perdonar todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Quiere decir que el pecado que mañana podemos cometer, conscientes o no, para eso también hubo provisión en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, Satanás quiere distorsionar ese mensaje desde la raíz, desde el comienzo. Estamos entendiendo, ¿verdad?, por qué el tema es tan importante. Cuando hablamos de, ustedes pueden buscar donde ustedes quieran, pero cuando ustedes busquen siempre se está hablando de un personaje siniestro, que lo es, pero se está buscando en un personaje de la historia, se está buscando que el anticristo es fulano, que el anticristo es tal cosa, que no, el anticristo comienza sobre la base de una mentalidad anti-Dios. Aquellos discípulos estaban con Cristo, estaban escuchándolo, estaban mirando lo que Cristo hizo y no creyeron en Él. Este no es el hijo de María y de José, el carpintero, sus hermanos no están allí. ¿Cómo es que entiende? Lo menospreciaron? Como decía el profeta Isaías, ustedes pueden leer en su casa, en el capítulo 53 del libro de Isaías. Es un pasaje extraordinario que define bien y expresa y expone de una manera extraordinaria el ministerio de Jesucristo. Ahora, por eso yo estoy contento en esta mañana, por la decisión, el testimonio que da muy contenta Gretel sobre Fran David. ¿Por qué? Porque ese es el punto más importante en la vida de un ser humano, el nuevo nacimiento. Y cuando ella dijo, mi hijo llegó y me dijo, mami, yo he nacido de nuevo, vi el cielo abierto delante de mí, me dio tremendo regocijo y tremenda alegría, porque ese testimonio de ese niño debe servir para nosotros hoy como una ilustración de la necesidad que tenemos de definir bien si hemos nacido, si yo tengo esa fe, si yo he confesado mis pecados y si yo me encuentro incapacitado para resolver mis problemas, pero encuentro capacitado a Dios para librarnos y quitarnos cada uno de ellos. Así que ese el nuevo nacimiento es reconocer nuestra incapacidad y reconocer la capacidad de Dios, reconocer que su palabra es buena, reconocer que Él es Dios y ajustarnos a sus enseñanzas. Ese es el problema. Y ahora vamos a entrar ahora al verdadero dolor de cabeza. O sea, el problema de la moralidad o el problema de la religiosidad. Hay personas que pueden confundir esto. Venir a la iglesia, decimos, vamos a la iglesia, nos damos cuenta que no, vamos a un lugar donde nos reunimos que es la congregación. La iglesia es todo aquel que ha nacido de nuevo. Esa es la iglesia, ¿verdad? Esa es la iglesia, la congregación somos todos, pero la iglesia, ¿quién es? Los que han nacido de nuevo. Y esto es muy importante porque hay muchas iglesias que han perdido de vista este punto. Y por eso entran muchos inconversos dentro de las congregaciones, incluso que ocupan cargos, incluso son pastores, incluso son diáconos, inclusive tienen tremendos ministerios y no son cristianos porque no han nacido de nuevo. Nacer de nuevo es morir a la vieja vida. Tiene que haber una transformación que hace el Señor por el Espíritu Santo a través de la obra de su sacrificio en la cruz. Entonces esa es la parte. Y le vamos a poner el ejemplo ahora. No hay lugar a dudas que cuando el Señor vino, ya la moralidad estaba allí. Por ejemplo, la ley de Moisés. La ley de Moisés es la ley de la moral. La moral es lo que hay que hacer correcto. Podemos distinguir entre el bien y el mal porque tenemos la capacidad moral para hacerlo. Y dice que allí había, si algún hermano puede buscar Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Pero como a lo mejor yo lo encuentro primero. Filipenses capítulo 3, versículos 6 y 7. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, ¿quién es ese? Pablo. ¿Había moral ahí o no había moral? ¿Había religiosidad o no la había? Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible,
pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Quiere decir que el amor de Cristo era superior a todos esos conceptos de moralidad. O sea que la iglesia no es el conjunto de personas morales, porque en el mundo hay moralidad. Hay hombres en el mundo que viven una vida moral mejor que muchos cristianos. ¿Ustedes no saben de eso? Hay muchas mujeres en el mundo que tienen unos principios de moralidad y de religiosidad que asombran. Dice, lo único que le falta es ser cristiano. No le falta casi nada. Lo único que le falta nada más es nacer. Por eso nosotros tenemos que estar bien claros en este aspecto, porque ahí es donde nace la torcedura de la sanidad de la doctrina. La religiosidad es buena, la ley es buena, pero no suficiente. Por eso es que Pablo dijo, todo eso es de poco valor. No es que era malo, la ley era mala, no era mala. Sin embargo, Cristo es superior a la ley, porque en Cristo y en nuestro amor a Él cumplimos la ley. Es precioso, ¿verdad? Entonces, Pablo decía que en cuanto a la ley, él era irreprensible e intachable, pero esta intachabilidad no haría a Pablo un hombre digno del cielo. ¿Estamos escuchando bien esto? Pablo es digno del cielo, no porque él tenía la ley de Moisés o porque él era irreprochable. Irreprochable quiere decir sin reprensión. Sin represión quiere decir sin tacha. No había por dónde cogerlo. Pero eso engolfa a la persona. No, yo sí no soy como fulano. ¿Te acuerdas cuando fue aquella pobre infeliz a la iglesia y dio dos al templo y dio dos? ¿Cómo se comportaron? Inclusive cuando aún más, esa es la religiosidad. Inclusive el publicano, que llegó allí cuando él vio el templo, vio los sacerdotes vestidos de que aquella pamplonería, como decimos allá en Pilar del Río, aquella religiosidad, el hombre se sintió chiquitico, pero cuando él pensó en Dios, dijo, Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿Y quién fue el que descendió bendecido por el Señor? Ese pobre infeliz, que dejó de ser un infeliz. Porque él dijo, sé propíciame de tu gracia, propíciame de tu amor, propíciame de tu palabra, de tu evangelio. Y él descendió con gozo, porque nació de nuevo en ese momento. Entonces eso es lo que es la iglesia. Eso es lo que hace que tú seas realmente delante de Dios irreprensible. Es una equivocación tomar la iglesia para hacer la moral, para hacer la religión y desechar la única razón por la cual vino Cristo, que precisamente Él no lo puede, que precisamente la religión y la moral no lo puede resolver. La religión ni la afiliación a ninguna iglesia, ni siquiera una buena intención resuelve el problema del hombre, sino el que sea Dios propicio a nuestra alma y que podamos reconciliarnos con Él por creer en la obra que Él hizo de redención en la cruz. Esta es la parte más sencilla a la hora de exponer el evangelio, pero es la más importante. Queremos ser escatólogos, queremos tener títulos de hebreo, queremos tener títulos de griego, que nada de eso es malo. Pero si tú no le enseñas a la gente que hay que reconciliarse con Dios, y si no se le enseña al mundo que vive en pecado, el problema es que hablar de pecado es hablar de una confrontación. Por eso estas personas que creían ser religiosos y muy moralmente, cuando el Señor empezó a hablar de que había que comer su carne, de que había que tomar su sangre, cuando el Señor comenzó a hablar de lo que implica comer su carne y de lo que implica, porque lógicamente no era canibalismo, sino había que ver lo que Él en la carne llevó, que fue el pecado, hay que comer esa carne, que es lo que hace posible que el pecado que está en nuestra carne sea sepultado en Cristo por su sangre. Cuando el pecado se confronta, hay dos alternativas nada más. O lo aceptamos, o nos rendimos a Dios, o nos constituimos en enemigos de Dios. ¿Ustedes están escuchando? Quiero que estén escuchando y entendiendo bien esto. Ante la cruz hay dos opciones. O lo aceptamos, Dios Señor, el arrogante queda afuera. El soberbio y el altivo, el que dice, yo tengo la moral, yo soy mejor que todos los cristianos, soy mejor que yo soy mejor, a mí no hay quien me toque. Si no has nacido de nuevo, estás en el infierno. Todavía más abajo.
Entonces no es el asunto de la religión, sino el asunto de un encuentro con el Señor y confrontar el pecado. Si yo sé que esto no está bien, si yo sé que esto no lo estoy haciendo bien, Señor, yo quiero arreglar esto. Y como yo no puedo, me humillo y digo, Señor, entonces ayúdame tú. Yo confío en ti. Oye, y se resuelve. Señor, esta puerta no abre. Niño, tráeme una mandarria de 5 libras para tú ver cómo la voy a abrir. ¿La abre o no la abre? Pero rompiste la puerta. Sin embargo, confiaste en Dios y la puerta se abrió. Como dice la Biblia, la puerta que Dios abre y hay otra que Dios la cierra. Bueno, una ilustración, ¿no? Pero en todo en la vida es exactamente igual. La ley es la mandarria. La gracia es el milagro. Oh, muy lindo, ¿verdad? La ley es la mandarria que si no a las buenas a las malas tú tenías que guardar el sábado ahí. Si no te tiraban pedra y te mataban. Pero la gracia es aunque te cogen en adulterio, aunque te cogen en pecado, te dicen, no Señor, tú te arrepientes. Y Él te opera el milagro de la gracia, el milagro del perdón, el milagro de la reconciliación, el milagro que hace posible que tú seas una nueva criatura. Entonces, hermano, es importante insistir un poco en esto, porque ahí es donde se establece el gran vínculo con Dios o no. Entonces nosotros sabemos que ya para ser un hijo de Dios tenemos que ir a donde está Cristo. No es nuestra religiosidad, ni es nuestros méritos, como decía el salmista, no recuerdo ahora qué salmo era, decía, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea la gloria. No a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, ¿verdad? Siempre así. Entonces, dice el versículo 63 del capítulo 6 de Juan, el Espíritu es el que da vida. Oye, a mí se me va un amén de vez en cuando porque el Señor habló tan sencillo. Y nosotros los que estudiamos un poquito de teología lo complicamos tanto. Pero es tan sencillo que tiene una profundidad tan hermosa y que nos abraza. Como decía Osea, dice que Él nos ató con cuerdas de amor. Oye, eso está, no es romántico que diga una frase tan linda como esa de amor, ¿verdad? Dice que Dios nos ató con cuerdas de amor. Con cuerdas de amor para que no nos dañáramos, para que el Evangelio no nos estropeara, no nos hiciera daño. Pero son cuerdas, son diferentes formas en las cuales Dios quiere mantenerte junto a Él. Eso es lo que debemos apreciar de Dios. Y dice, el Espíritu es el que da vida. Dice, la carne, oye, para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Y dice aquí, las palabras que yo os he hablado, dice, son, ¿qué cosa? Espíritu y son vida. Es decir, que lo que recibimos del Señor es a través del Espíritu, porque las cosas a través de la carne no se solucionan. La moral, la religiosidad hincha la carne, pero lo espiritual desinfla la carne y te pone a tono con Dios, siendo Él el creador, siendo el Dios de la gloria, siendo Él el ser divino. No estimó cosa alguna siendo lo que Él era para venir a hacerse ¿qué cosa? Un hombre semejante a nosotros. Y en su humillación llevó nuestros dolores y dice que llevó nuestros problemas delante de Él. Es decir que la cuestión es el Espíritu, es el Espíritu. Solo la acción de Cristo sobre nuestra alma nos devuelve la vida. Vamos a decirlo otra vez. Solo la acción de la gracia de Cristo sobre nuestra alma nos devuelve la vida. ¿Entendemos eso? Porque dice la Biblia en Romanos, Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el estar destituido de la gloria de Dios, dice la Biblia, que es la muerte. Dice que la muerte llegó a todos los hombres a través del pecado de Adán y Eva. Ocurrió una catástrofe, que eso es lo que quiere decir pecado original, catástrofe. Dañó al hombre en su genoma. Por eso el hombre no alcanza un medicamento que quite la enfermedad. Un medicamento te quita el dolor de oído y te produce el dolor de garganta. Es verdad, yo estoy equivocado, ¿no es cierto? Por eso tiene que ir después del otorrino, laringólogo, pues eso es un nombre raro, laringólogo, no sé qué, pero ya sabemos que es cuestión de oreja y nariz. ¿Entiendes? Pero el problema humano no se lo soluciona porque hubo un pecado que trastornó el genoma.
Genéticamente nuestros genes fueron dañados. Por eso es un asunto espiritual que la carne, como está dañada, no soluciona. Pero cuando viene el Espíritu, regenera lo que está dañado. Y por eso nosotros creemos cuando Cristo venga. ¿Cuánto creemos que Cristo viene? Hay una hermana en Cuba que me preguntó, pastor, ¿la iglesia pasará por la gran tribulación? Sobre eso hablaremos después. Solo se lo digo para que. La iglesia está en tribulación desde que Cristo fue el primer mártir del cristianismo fue Cristo. Y de ahí hacia acá, todo cristiano fiel tiene la oposición de los que están dentro de las iglesias, que no son cristianos y que aborrecen la sana doctrina. Y vamos a hablar sobre este aspecto después. ¿Cuántas iglesias ustedes oyen por ahí que hablan sobre la santidad? Que se predica contra el pecado, que se predica contra lo mal hecho. No se puede ofender a nadie. En estos días vi un hermano decirme, yo sufrí por eso. Oye, no, el pastor mío no quiere hablar sobre esto porque hay personas en la congregación que se van a sentir mal y son los que sueltan el billete. Eso es anticristo. Esta es una iglesia pequeña, pero una iglesia pequeña, porque donde está el Señor nada es pequeño. Podemos decir amén, ¿verdad? Porque creemos en ese Dios que no necesitó nada para crear todo lo que existe hoy. Pero vamos a predicar el evangelio aquí. Por eso el nombre de nuestra iglesia es Peniel. Porque Peniel significa rostro de Dios. Porque Dios sacó, vi el rostro de Dios y no morí. Y somos carne tan sucia, que ver el rostro de Dios es demasiado. Pero vino Cristo y hace posible que podamos ver el rostro. Entonces, que nuestra iglesia sea, y nosotros los cristianos que estamos aquí, podamos llevar en nuestra mente ese anhelo de que nuestra vida revele el rostro del mundo, el rostro de Dios. Que la gente pueda decir, ese es un cristiano. Oye, es un pesado porque no comparte con nosotros, no se emborracha, no está en conversaciones, qué sé yo, no hace esto, no hace lo otro, pero a veces que dice, oye, espérate que ahí viene el pastor, no digas ese cuento verde aquí, rojo aquí, que la gente comienza a distinguir que nuestros temas de conversación no son los de ellos, que nuestra expectativa de vida no es la misma de la de ellos, nuestra proyección de vida no está en la tierra. Pues dice que las cosas, aquí dice que la carne para nada aprovecha. Y hago la pausa para que reflexionemos un poco en esa verdad. Por eso repetimos la frase. Solo la acción de Cristo sobre nuestra alma nos devuelve la vida. Porque sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero la acción de Cristo es espiritual. Cuando acciona sobre nuestra alma, nacemos. Es como el que está en, ¿cómo pudiera decirme eso? Que le da un infarto y queda ahí. Y le da una... Ajá. ¿Pero qué es lo que le hace porque salga de eso? Un shock de corriente. Un shock de corriente. Y la persona entonces empieza el aparatico aquel a volverse loco. Comienza el semáforo a funcionar y todo. Esa es la acción que hace el Espíritu de Dios en nuestro corazón cuando clamamos a Él. De hecho, yo no puedo seguir por este camino, yo tengo que pararme. Y por eso decía el profeta, para, frena en los caminos y pregunta por la senda antigua. Hay una senda antigua que es la senda actual, que es la senda permanente, que es la senda eterna. Vamos a abrazarnos de eso. Yo quiero en esta mañana que ustedes inclinen sus cabezas. Y yo quiero hacer una invitación a su mente para los que estamos aquí. Ya esa decisión la tomamos. Ya nosotros en esta mañana tuvimos la experiencia que la acción de Cristo sobre nuestra alma devolvió nuestra vida. Entendemos la seriedad que tiene el establecer una relación personal con Cristo. Señor, yo en esta mañana te entrego mi mente. Cuando la Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón, está diciéndote, dame, hijo mío, tu alma. Dame, hijo mío, tu personalidad, tu inteligencia, tu voluntad y tus emociones. Todo eso que emocionalmente te afecta,
todo eso que eres capaz de pensar o no por tu inteligencia o tu capacidad cognitiva o por tu elemento emocional. Yo quiero traer todo eso a ti, Señor. Quiero entregarlo a ti para que cuando yo tome decisiones sean las tuyas. Cuando yo me afecte emocionalmente, esté fundado en el conocimiento de tu palabra. Y cuando yo tome decisiones, que sean las decisiones que tú me muestras. Eso es nacer de nuevo. Eso es convertirse en un cristiano. Y queremos, Señor, que tu acción del Espíritu en nuestra vida sea la que accione y podamos ser inscritos en el libro de la vida. Yo eso lo hice cuando tenía 14 años. He tenido momentos muy bellos, he tenido momentos muy oscuros, pero a pesar de uno y a pesar de otro, me he sentido seguro que el Señor me ha llevado, me ha sostenido, como dice la poesía, aquella de las huellas. Cuando no veo las dos pares de huellas, veo una sola, es porque tú, Señor, me llevas cargado. Por eso ves solo un par de huellas. Que Dios le bendiga, hermanos, en esta mañana. Y aunque hemos podido avanzar poco, sí, el anhelo de nuestro corazón es estar persuadidos de que cuando yo pienso en Dios, cuando yo pienso en la cruz y veo al Señor gimiendo en la cruz, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, yo estoy incluido en ellos. Amén. Porque nosotros también somos culpables de la muerte de Cristo. ¿Cuántos en esta mañana estamos seguros que hemos resuelto este problema? Amén. Todos en esta mañana aquí le dimos ya nuestro corazón, que quiere decir personalidad, al Señor. Ya todo lo hicimos. Entonces vamos a ponernos en pie.